Volvemos de nuestra pausa, ya está con nosotros una de nuestras invitadas del día de hoy, Patricia Parra, abogada de causas de derechos humanos. Muchas gracias, abogada, por estar el día de hoy. Patricia, abogada, ¿cómo prefiere que me dirija hacia usted? Patricia. Perfecto, Patricia. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde también. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a TVU por ser una estación de televisión, primero que nada de la Universidad de Concepción, pero siempre por que estos temas no pierdan la vigencia, en la medida en que un país pone énfasis en esta como en otras temáticas que para los medios en general periodísticos pasan desapercibidos. Yo creo que no está perdido todo. Claro. Vamos a transparentar, también va a sumarse más adelante a nuestro panel Esther Araneda. Ella pertenece a una de las agrupaciones de detenidos desaparecidos acá en nuestra región, oriunda de Valdivia. Ella ha conversado con nosotros antes, pero mientras tanto vamos a conversar con Patricia, que bueno, obviamente tiene como el lado más amplio, podremos decir, de la materia. Patricia, comencemos entonces por analizar lo que nosotros entendemos como derechos humanos. Ahora, quizá en la pantalla, el otro lado de la pantalla van a decir, bueno, es que derechos humanos es algo como bastante simple, pero está como esta, no vamos a decir error, porque sin duda que tiene que ver, pero como esta generalización de que las causas de derechos humanos engloban estrictamente lo ocurrido al golpe militar, que sin duda se vulneraron derechos, pero el tema de derechos humanos es mucho más amplio de lo que simplemente se deja ver en el mismo manejo del ejercicio de las leyes también. Así es, yo creo que la dinámica con la cual están sucediendo los hechos, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, también plantean tremendos desafíos a los estados en orden a entender que los derechos humanos trasuntan distintos ámbitos del quehacer estatal. Usted lo ha dicho, nuestro país vivió 17 años de dictadura, una dictadura de las más violentas y sanguinarias de América Latina, pero hoy día también nos encontramos al desafío de cómo asumir como país quizás, por ejemplo, el tema migratorio, de cómo el tema migratorio nos pone en el espejo a mirarnos, cómo hace 40 años, muchas chilenas y chilenos tuvieron que salir obligadamente por razones políticas de nuestro país y fueron acogidos por otros estados de la manera más solidaria, más genuinamente altruista, y cómo hoy día también nuestro país se enfrenta una ola migratoria que nos pone también entonces a prueba. Bueno, también, ¿por qué hacemos como tanto énfasis en que ahora, de nuevo, hablamos de migración y también hablamos del derecho a poder estar, pero es que los derechos humanos son algo como tan, nuevamente es algo súper amplio, o sea, podremos incluso analizarlo desde distintas aristas, por ejemplo, derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, el derecho a los bienes básicos, a la libertad de expresión, o sea, hay distintas áreas que muchas veces se olvidan y que, bueno, también podríamos decir que hoy por hoy, si bien se promete mucho, poco hay en la práctica, podríamos decirlo también, por abarcarlo. Yo no sé si cuando te toca abarcar estos temas el espectro es así de amplio también, por decirlo de una manera. Yo debo confesar que lo mío tiene que ver principalmente con el tema de delitos de lesa humanidad, ¿ya? Y que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ahora, desde el punto de vista doctrinario, uno, claro, está intentando involucrarse en el tema migratorio que yo estaba diciendo, también en el tema de la libertad de expresión. Otras colegas de nuestro equipo están abordando el tema de la libertad de expresión y cuál es el alcance, porque también los tribunales regionales de derechos humanos establecen un estándar de exigencia para los estados. Sin embargo, ¿cómo eso lo compasamos con la realidad de cada uno de los países? Es complejo. Claro. No deja de ser complejo.
En estos momentos me dan la indicación. Esther Araneda ya llegó con nosotros. Adelante, Esther, siéntese, por favor. La estábamos esperando para que forme parte, obviamente, de este panel. Adelante, salúdense, Esther. Tanto tiempo sin vernos. Muchas gracias por estar nuevamente en los estudios de TVU en nuestro programa Conéctate. ¿Cómo ha estado la jornada este último periodo? Coméntanos para poder partir por ahí y ahí seguimos analizando la materia. Bueno, quería pedirle disculpas porque vengo un poquito atrasada. No andaba en el morro en una actividad justamente de conmemoración de los 76 años de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y en esa actividad, por eso me atrasé, así que disculpa. No hay problema, Esther, no hay problema. Ha pasado, desconozco, creo que sí, fue en el mes de septiembre cuando fue la última vez que conversamos. Hubo una actividad bastante emotiva de conmemoración en la misma universidad de Concepción, y bueno, obviamente estas fechas, en este caso este mismo sábado, en la conmemoración, trata de revalidar un poco la importancia que tienen todas estas causas. Si bien, como establecimos junto a Patricia, derechos humanos es un término bastante amplio, pero acá se vulneraron derechos fundamentales, sobre todo en la década de la dictadura. Es difícil no sentir esa conexión inmediatamente a derechos humanos y asociamos directamente lo que ocurrió en la dictadura. Así es. Bueno, la verdad es que quiero agradecer primeramente estar aquí y estar al lado de Patricia, porque nos conocemos ya hace muchos años. Así que gracias. La verdad es que cuando uno piensa en los atropellos a los derechos humanos, uno empieza a pensar al tiro 11 de septiembre de 1973. Y la verdad es que esa fecha tan terrible para este país, empezaron a ocurrir inmediatamente la detención. Todavía no se usaba la palabra desaparecido, pero hubieron muchos, una cantidad enorme de detenidos en distintas partes del país, en distintos centros de tortura, donde muchos compañeros nuestros que fueron detenidos no volvieron nunca más. Y desde esa fecha, desde el 11 de septiembre del 73, y la verdad es que nosotros como familia de detenidos desaparecidos lo hemos buscado incansablemente. Yo especialmente llevo 50 años buscando a mi compañero, y la verdad es que ha sido una búsqueda incansable, porque no vamos a parar hasta que no sepamos hasta el último detenido desaparecido de este país. Ya vamos a estar hablando del plan en concreto, pero también yo pienso que a través del tiempo han habido muchos ejemplos de buenas políticas y malas políticas en cuanto a esta materia de búsqueda. 50 años dedicado en este caso a buscar a su compañero Esther. Yo pienso que en el mismo retorno a la democracia habían como ciertos atisbos, pero quizás nada tan concreto como lo fue el mismo plan de búsqueda que fue presentado por el mismo presidente de la República. Usted ha manifestado su crítica, pero antes de ir a la crítica nuevamente, me gustaría hablar sobre cómo analiza usted la evaluación, considerando que han pasado distintos gobiernos de izquierda y de derecha en la materia. ¿Se ha manejado? ¿Debió haber sido mucho más temprana podemos decirlo, movimiento masivo para poder dar con el... Bueno, nosotros cuando llegó la democracia, siempre pensamos y teníamos, ¿para qué lo voy a mentir? Teníamos muchas esperanzas de saber qué pasó con nuestros familiares. Porque tuvimos 17 años de dictadura en la cual salíamos a la calle, nos tomaban detenidas, hacíamos huelgas de hambre, hicimos todo lo que teníamos que hacer en ese periodo tan difícil para nosotros. Porque la verdad es que son 17 años de un desgaste terrible para nosotros como familiares, pero no podíamos dejar de no manifestarnos en esa época tan difícil. Una vez que llegó la democracia, teníamos la esperanza con Elwin, y la verdad es que llegó la democracia y nuestras esperanzas se fueron cada vez disminuyendo menos, al término de que realmente en este momento estamos en un plan de búsqueda. Quería decirte que los gobiernos democráticos que han pasado
nunca han tenido un compromiso real con el tema de detenidos desaparecidos. ¿Y eso por qué piensas ejecutados políticos. ¿Y eso por qué se debe? La verdad es que siempre en la medida de lo posible, siempre una mesa de diálogo, siempre hubieron gobiernos como el de Frei, que nunca nos recibió como agrupación. Pasaron 4 años y nunca quiso recibir a la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Fíjate que nosotros cuando la presidenta Bachelet teníamos esperanza con ella por su condición también de víctima, de su papá, su mamá, incluso de ella. Claro. Teníamos mucha esperanza también de que ella nos pudiera recibir y tuvimos un encuentro con ella antes de que ella sea presidenta aquí en el hotel Araucano. En el hotel Araucano. Tuvimos un encuentro con ella y bueno, el compromiso de ella fue recibirnos como agrupación. Pasaron 4 años, pasaron los otros 4 y nunca nos recibió. Entonces yo te digo, por eso digo yo que estos presidentes y presidentas nunca han tenido un compromiso real con el tema de derechos humanos. No voy a decir que no avanzamos, hemos avanzado. Hemos avanzado en el tema de derechos humanos, hemos avanzado. Hemos encontrado algunos compañeros, compañeras, pero no nosotros con la fuerza que nosotros hemos luchado y queríamos encontrarlo con la misma fuerza. Y no ha sido así. Bueno, el primer presidente que nos llama a nosotros a conversar con él fue este presidente. Gabriel Boric. Gabriel Boric. Él nos llama a conversar con él porque la otra vez nosotros hemos tenido que pedir entrevistas y que a veces como ya las voy a recibir, para que nos diga la gente. Ha quedado en la agenda y lamentablemente nunca se pudo concretar. No, entonces este presidente nos llamó y nos presentó un plan de búsqueda. La verdad es que también nos entusiasmamos con el plan de búsqueda porque el objetivo del plan de búsqueda, como te decía, nuestros familiares fueron detenidos en comisarías, centros de tortura, en distintos lugares de Chile. Ellos fueron detenidos, pero después, ¿qué pasó con ellos? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? La pregunta que nos hemos hecho durante 51 años. ¿Dónde están? Y eso es el objetivo del plan de búsqueda, de saber el destino final de nuestros familiares. Nosotros sabemos que a muchos no los vamos a encontrar, eso lo tenemos muy claro. Pero los que encontremos para nosotros va a ser una gran alegría para esos familiares que van a encontrar a su familiar, porque en el fondo no estamos muriendo nosotros y se están muriendo los culpables de la detención y desaparición de nuestros familiares. Y hay un pacto de silencio tan grande en ellos que nunca, nosotros hasta en el tiempo de la dictadura le decíamos que nos digan dónde están nuestros familiares. Toda la vida le hemos pedido eso y nunca hemos tenido una respuesta. Ellos también se están muriendo y yo aprovecho de hacer un llamado que si ellos saben, pueden morir con su conciencia un poco tranquila, que por favor nos digan dónde están nuestros familiares, qué hicieron con ellos. Me dirijo nuevamente a Patricia para poder hablar de estas temáticas. Obviamente habían los factores de la dictadura, incentivaron a que muchos de estos trabajos se retrasaran, pero ahora el hecho de que los derechos humanos estén institucionalizados y que haya como un plan de búsqueda continua, ahora obviamente de las distintas causas que dejaste claro que te ha tocado llevar, era un poco más complicado en contraste a lo que se está viviendo actualmente, pero el hecho de que este concepto se institucionalice y sea algo reconocido, ¿facilita, piensas tú, esto? Y obviamente, ¿dónde se puede mejorar en esa misma línea? Yo, solamente para complementar lo que señalaba Esther, coincido absolutamente con ella en el sentido de que al inicio de la democracia, y eso se extendió durante todo, nunca hubo la intención de hacer justicia, ¿ya? Aquí lo que se instaló como parte de lo que se denomina la justicia transicional era la instalación de las mesas de diálogo o las comisiones de verdad.
Entonces y lo dijo Correa Sutil en el año 2009 en un seminario internacional, dijo, mire, si en realidad aquí el tema para ellos era la verdad, ¿ya? ¿Por qué? Y el argumento de él era de que los jueces no estaban preparados para poder establecer justicia, pero sin embargo, contrariamente a lo que plantea el señor Correa Sutil, han sido los tribunales de justicia los que, de alguna u otra manera, uno podrá o no coincidir con las penas o no, pero los que a fuerza de la lucha de las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de exprisioneros políticos, han forzado el nombramiento de ministros en visita extraordinaria, primeramente de jueces con dedicación exclusiva. Yo creo que lo dije alguna vez, o sea, si no hubiese sido por Gladys Marín, que interpone la primera querella criminal en contra del dictador, el curso de la historia de la justicia transicional en nuestro país sería absolutamente distinta. Entonces se puede interpretar un poco de que este retraso se debe a esta interpretación política de entremedio que habían en resolver las causas de derechos humanos. O sea, lo que pasa uno lo analiza de afuera también. Yo creo que no había la voluntad política. No había voluntad política. No había la voluntad política. Aquí había una transición que había que cuidar, que había que cautelar, que fue pactada. Así es, que fue pactada y entre eso no estaba precisamente hacer justicia. Entonces, si uno va desde el año 90 al año 2001, cuando se nombran recién, o sea, estamos hablando 11 años, jueces con dedicación exclusiva, vuelvo a decir, ya cuando hay las primeras querellas en contra del dictador, si al dictador no se hubiese ocurrido ir a Londres, quizás otra sería la historia de los familiares de las víctimas. Y después están los ministros en visita extraordinaria y, como muy bien señala Esther, aquí ha habido una resistencia a entender que aquí hubo horrores que fueron asumidos por agentes estatales como parte de una política. Y lo digo a propósito de tu pregunta, porque hoy día podemos tener leyes, podemos tener una serie de normas que han sido a fuerza de resistir los familiares, pero si tenemos parlamentarios que sistemáticamente tienen conductas de negacionismo y además de la forma más displicente en relación a lo que ocurrió en nuestro país, no sacamos nada a contener. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de país yo creo que esto es uno de los pocos países del mundo en que efectivamente tú tienes parlamentarios que están y que se niegan a reconocer lo que ocurrió en nuestro país y de la manera, insisto, más displicente hoy día pueden decir lo que quieren y nada les dice absolutamente nada. Es doloroso y absolutamente que es negar la historia también. Es negar la historia. Sí. Entonces, cuando tú tienes parlamentarios que tienen la capacidad de que porque tienen un fuero, negar lo que ocurrió en nuestro país, negar los horrores, ¿qué más queda para, ¿no es cierto?, en materia de educación? ¿Cómo vas a educar en materia de derechos humanos si tienes autoridades políticas que no son capaces de asumir la historia? Me vuelvo a dirigir a Esther. El plan de búsqueda lo hemos mencionado varias veces y tú has obviamente dicho que es algo que se valora, pero la preocupación está en la continuidad del mismo plan. O sea, yo la última vez que conversamos estaba en la incertidumbre, había una reunión próximamente con autoridades y entre ellos creo que está el presidente de la República, ahí me vas a poder ayudar, respecto a cómo se va a garantizar la continuidad de este mismo plan, lo va a tomar un tercero. ¿Hay detalles de ese plan al momento que estamos conversando sí, acá? La idea es que esto siga, o sea, que se termine el gobierno y no se termine el plan de búsqueda, ¿no? Este plan de búsqueda tiene que seguir prácticamente eternamente, porque si no los hemos encontrado, el plan de búsqueda tiene que seguir. Y nosotros vamos a seguir insistiendo, el gobierno que sea y el gobierno que ha sido, nosotros estamos ahí
pendiente y para saber de nuestros familiares. O sea, el plan de búsqueda nosotros lo estamos trabajando, hace poco vino el ministro de Justicia Gajardo, donde conversamos con él, donde nosotros planteamos todas nuestras inquietudes, y la verdad es que no digo yo que no se ha avanzado, yo creo que se ha avanzado en el plan de búsqueda, pero no se ha avanzado con la rapidez o las necesidades que nosotros tenemos de saber de nuestros familiares, porque un día que pasa es un día menos que contamos con este plan de búsqueda. Y desde la perspectiva de las agrupaciones, ¿qué les gustaría a ustedes que esta lo tomara un tercero, que en este caso algún ministerio o alguna otra unidad se hiciera cargo, de, obviamente estatal en este escenario? ¿Qué es lo que buscan? O sea, claro, la continuidad, pero quien se hace cargo también es algo también a tener en cuenta. Bueno, eso lo estamos viendo porque realmente se discute. Estamos pendientes, digamos, de juntar lo que es los antecedentes. Fíjate, el plan de búsqueda lleva un año y no se ha avanzado lo que nosotros esperábamos. Resulta que los detenidos desaparecidos, nosotros tenemos un listado de 1.400 detenidos desaparecidos, 1.400 y tanto. Pero se juntaron los archivos de la Vicaría, del FASIC, del CODEPU, del ILA, de todos estos organismos de derechos humanos que estuvieron en el tiempo de la dictadura de los 17 años. Entonces, ahora ya se hizo un listado único de detenidos desaparecidos. Y esto, se está trabajando en esto, ya está ya hay va a haber una plataforma donde vamos a saber qué pasó con esto, vamos a conocer el listado, vamos a conocer los avances del plan de búsqueda. O sea, en ese sentido se ha avanzado, porque tú sabes que la tecnología es lo que nos ayuda también a nosotros a avanzar en este tema. Y en eso tenemos mucha esperanza. La próxima semana viene la directora del Instituto Médico Legal de Santiago, que a nosotros nos preocupa que ella venga también, porque fíjate que nosotros el año 2000 trabajamos mucho con el juez Guzmán, que en paz descanse, que fue para nosotros una persona, pero uno de los jueces con realmente un compromiso con el tema de derechos humanos. Trabajamos en el cementerio por unas osamentas que tuvimos ahí. Nosotros con Mercedes Sánchez, que era la otra compañera, trabajamos de lunes a lunes con los antropólogos y con el juez Guzmán, y sacamos, se recuperaron unas bolsas con osamenta, y esas osamentas todavía estamos reclamando, porque no se ha hecho un trabajo realmente eficiente para saber cuántas osamentas hay, a quién pertenece esa osamenta. Esa osamenta la mandaron de aquí del Instituto Médico Legal, por eso digo yo que por eso no avanzamos. La mandaron a Santiago, estuvieron en Santiago, le hicieron un tratamiento, qué sé yo, y esta osamenta la mandaron nuevamente a Concepción y están aquí. Pero aquí solamente el Instituto Médico Legal no puede hacer ningún peritaje, no puede hacer nada, solamente están de resguardo en el Instituto Médico Legal. Entonces, ojalá venga la directora del instituto, que nos va a traer novedades con respecto también a esas osamentas que ya están del año 2000. Claro. Chicas, ¿les parece si, bueno, obviamente siguiendo la línea de la historia de los derechos que fueron vulnerados durante la dictadura, el estadio Roa Rebolledo, como lo conocemos actualmente, antes el estadio Collao, el estadio municipal de Concepción, tuvo distintos nombres, pero lo que también es historia que no es muy conocida por algunas personas, lamentablemente, es que también fue un centro de torturas. Conversamos en aquella oportunidad con Pedro Umaña, que nos contó su experiencia. ¿Les parece si vemos ese registro audiovisual? Y podemos seguir comentando. Me llaman, porque lo llamaban ahí al sector de donde está la tribuna, y me hacen pasar, ya sabía lo que iba. La infraestructura ha cambiado, pero los recuerdos perduran. Pedro Umaña tenía 23 años cuando fue detenido en 1973. Él, como varios, fue prisionero político en el Estadio Regional de Concepción. Soy hijo de una familia comunista. Mi padre era el comunista desde siempre.
por ende entré a militar muy niño también a las Juventudes Comunistas. Yo anduve clandestino hasta el día de mi detención, hasta 2 días antes de mi detención, la verdad, porque pese a haber sido dirigente, no tenía inteligencia en ese tiempo, mucha base en relación a mi trabajo político. Durante su encierro, Pedro fue víctima de vulneraciones físicas. Bueno, la corriente eléctrica y golpes múltiples. Ocurre que se cantaba la canción nacional todos los días. Cuando venía el canto en general, digamos, por aquí, sí, como que andaban en la plaza, pero nos cuadrábamos, y eso todos, cuando venía el asilo contra la opresión, y ahí cantábamos al grito pelado, o sea, se escuchaba lejos. Y me achacaron el ser el autor ideológico de ese acto. Más de 500 personas fueron detenidas en el antiguo Estadio Regional de Concepción en el 73, de acuerdo a cifras oficiales. La historia de Pedro es una de varias. Pocos registros existen, pero que están siendo rescatados. Y ahí este libro juega un papel fundamental. Nuestros días en el estadio es el título. La periodista María Eliana Vega Soto es la autora. En el acceso donde estaban los camarines, esos se convierten en celdas. Entonces ahí van ingresando los prisioneros políticos que llegan, que los trasladan marinos, a veces marinos, personal del ejército, también carabineros. Hicieron 2 días de visita, el 21 y el 22 de diciembre, entonces se llamaba por lista a las personas que tenían la posibilidad de ir a visitar en un determinado horario y en una determinada fecha. Esos son los registros como básicos que existen y algunas informaciones de documentos privados. Historias de la dictadura que ocurrieron en la región del Biobío. Memoria es traer al presente los hechos del pasado, pero con un propósito, no solamente para volver a recordarlos, sino que también para que de ahí, de esas vivencias, podamos sacar un aprendizaje y comprometernos a que efectivamente ninguno de estos hechos tiene que volver a pasar nunca más en nuestro país. Lo más importante para mí y para todos los que fuimos víctimas de lo que vivimos el periodo es evitar que triunfe o se imponga el negacionismo. Debemos haber cometido errores, pero también hicimos cosas buenas, de poner en balanza eso y que no se vuelvan a repetir los errores cometidos para que no generaran de nuevo las condiciones. Actualmente, el estadio tiene una placa conmemorativa y los nombres de las víctimas de la represión política, recordados a 50 años del golpe de Estado, para que episodios como estos no vuelvan a ocurrir jamás. Bueno, hace 50 años, claro, tuvimos la oportunidad de hablar, por eso un poco la precisión del espacio-tiempo. Importante recordarlo, pero también esto se suma a otras noticias. Hablábamos al principio respecto al trabajo del ministro Aldana en Mulchen respecto a estas diligencias, que fue en este caso la ejecución de 18 campesinos. O sea, el trabajo no ha terminado. Eso es lo que estoy tratando de ejemplificar con estos, tanto con el caso de Pedro, tanto con el trabajo del ministro Aldana que estamos viendo en la pantalla, que bueno, está próximo al retiro también. Se va ahora el día 22. Sí, exactamente. Entonces acá hay una continuidad y de nuevo, o sea, es más que preocupante que después de 50 años aún tengamos que conversar estos casos. O sea, ahora esta es la parte de la reflexión interna. No sé, ustedes mismas que les toca vivir esto también un poco en primera persona, lo que provoca, lo que genera. Yo no sé quién quiere partir, Esther o Patricia. Mira, yo quería decir, el ministro Aldana se va ahora en diciembre, jubila y asume otro ministro, pero yo quiero saludar al ministro Aldana realmente por su compromiso que ha tenido con el tema de derechos humanos. Yo creo que ha sido un ministro con mucho compromiso con el tema. Yo creo de que él ha cumplido lo que él dijo, de que estos temas no pueden quedar en la impunidad. Y eso el ministro, cuando nosotros conversábamos con él, realmente él ha llevado a cabo lo que él dijo, porque él siempre se sintió muy conmovido con los temas y se sentía muy conmovido cuando nosotros contábamos nuestras historias,
cuando el caso de Mulchen, el caso de los compañeros de Laja, por ejemplo, Sí. Y él ha estado y se ha involucrado mucho incluso con los familiares, se ha familiarizado incluso con nosotros, y eso no cualquier ministro lo ha hecho en este país. Por eso yo quiero, los tres vamos a rendirle un homenaje al ministro. Él se va ahora en diciembre, desearle lo mejor y darle las gracias al ministro por todo su trabajo, por todo el esfuerzo que él ha hecho, incluso a veces contrario a muchas personas, pero él siempre dijo: yo voy a cumplir lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y él ha cumplido. Así que un abrazo, ministro, que le vaya muy bien por la vida. Excelente. Patricia, misma pregunta, o sea, el caso de Pedro Umaña, quien gentilmente habló con nosotros, el ministro Aldana, o sea, personas que también tratan de que esto no se olvide a través del tiempo, o sea, que ojalá logre en esencia que sea como una lección de que estos episodios macabros no vuelvan a repetirse finalmente también. Yo concuerdo con todo lo que señala Esther. Y vuelvo a insistir en la importancia de que como Estado entendamos que la educación en derechos humanos es fundamental. No puedo hablar por el ministro, pero él en más de alguna ocasión lo ha dicho públicamente, que él tenía otra mirada de las cosas antes de hacerse cargo de las causas. Ya no puedo decir cuál sea políticamente su posición, pero él tenía otra mirada. Y se fue de tal manera involucrando. Lo fue conociendo a nosotros. Es que una de las cosas que yo creo que es fundamental, y cuando uno como abogada le dice a los familiares de víctimas y a las víctimas sobrevivientes, hay que estar presente en la corte en un alegato. Las compañeras cuando estaba presente, ¿no es cierto?, en los alegatos, hace una diferencia enorme. Entonces, así como el ministro Aldana se fue no solamente interiorizando de cada una de las causas, ya yo siento que él también se fue transformando y fue dimensionando el alcance del horror vivido. Y así como el ministro Aldana, ¿no es cierto?, también, lo he dicho en otras ocasiones, el otro día con los familiares de víctimas de Ñuble, cuando de repente a uno, como juez, que él dictaba, no le gustaban las resoluciones que él dictaba, entonces yo discutía, pedía audiencia, señoría, pero ¿cómo? Y ahí uno, obviamente no va a discutir con el ministro, pero le decía, pero su señoría, apele, me decía, apele, colega, apele. ¿Tiene los mecanismos? Apele. Bueno, pero entonces yo creo que a todos les pasa eso. Y yo no es que sea una fanatincha del Poder Judicial, ¿ya? Pero yo creo que el Poder Judicial, con todas sus luces y sombras, como todo en la vida misma, ha tenido la virtud de nombrar a mujeres y hombres como ministros en visita, que son ellos especialmente sensibles como personas, pero además se han ido sensibilizando con estos expedientes, pero como dice Esther, la importancia de ver a los familiares en la búsqueda. Las reconstituciones de escena, que uno podría pensar de que son la revictimización, los familiares, lejos de entenderlo de esa manera, estando presentes en las reconstituciones de escena, en estas imágenes que están ahí, sienten que es un proceso de sanación, de que alguien, que una ministra, que un ministro te escuche y crea lo que tú le estás diciendo, a pesar del paso del tiempo, ¿ya? Porque convengamos en que hoy día, como dice Esther, los victimarios se están muriendo, ¿no es cierto? Los testigos se están muriendo, claro. Pero que el Poder Judicial haga este esfuerzo de usar estándares de prueba que son de derecho internacional, que utilizan indicios que te permiten llegar a establecer los hechos y los grados de participación, a mí me parece que el Poder Judicial ha tenido esa virtud. En el caso del ministro Aldana, ya que es un hombre de bien, en el caso de la ministra en visita para causas de tortura, la ministra Yolanda Méndez Mardones, especialmente sensible en el caso de la violencia sexual cometida en contra de las mujeres,
durante la dictadura, y ahora con el nuevo nombramiento del ministro don Valdemar Koch, ¿ya? Que él, curiosamente, la vida como te da vueltas, él fue uno de los primeros jueces con dedicación exclusiva en Santa Bárbara, y él, lo que yo siempre digo, y si me disculpa el ministro, pero él, ¿no es cierto?, sometió a proceso a los victimarios de más de 25, 28 víctimas, campesinos de Santa Bárbara. En el fondo, los dueños de Santa Bárbara, estamos hablando de los Barruetos, de los Valdivia, de los Domínguez, en el año 2002 los sometió a proceso. Y es esa resolución del ministro Valdemar Koch lo que permitió hacer justicia para las víctimas de Santa Bárbara y Quilaco, y el horror que se vivió y que vivieron muchas familiares, o sea, muchas víctimas, y también el horror que vivieron sus familiares, porque uno puede pensar el compañero de Esther, pero Esther también es una víctima, como también lo fue su hija, porque su vida no volvió a ser nunca igual. Entonces, a veces olvidamos que los familiares, ya lo ha dicho la Corte Interamericana, son ellos víctimas directas. Lo es la víctima, el detenido desaparecido, lo es el ejecutado, pero su familia, su compañera, su esposa, su hermano, su padre, son víctimas directas, la Corte Interamericana lo ha dicho, de vulneración al derecho al debido proceso, a la falta de garantías judiciales. Entonces, yo, lo mismo que Esther, le rindo un homenaje a esta persona que se fue transformando con el tiempo y se fue transformando a partir del trabajo que sistemáticamente hicieron también los familiares de víctimas de acá de Concepción, porque la agrupación de familiares nunca dejó de ir a hablar con él, nunca dejó de estar preocupada cuando habían situaciones, me consta, y permítame que me tome la palabra, y él siempre recibió. Cuando había algún hecho que era como de connotación, permíteme, Esther, la agrupación estaba ahí, pedía saber qué es lo que había pasado, entonces eso yo creo que es algo que se tiene que relevar. Patricia, Esther, estamos terminando el programa, se nos acabó el tiempo, pero nuevamente agradecerles por esta instancia de conversación, sin duda es importante. Agradecerte primero, Patricia, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Conéctate. Y también muchas gracias, Esther, también por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Y gracias por mantener vivo estos temas. Sí. Gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Nosotros nos estamos despidiendo, esperando que hayan tenido una excelente jornada. A las 20 horas TV1 Noticias Central. Recuerde, para que lo pueda anotar, nos vemos en una próxima entrega.